A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, salam alaikum wa rahmatullah. Hoy queremos explicar por qué el libro errado de Bukhari no es de confianza para nosotros. Bueno, en la escuela Shia, que no se considera nada de confianza, y en la escuela sunita, grandes sabios también han criticado ese libro. Antes de entrar en ello, vamos a decir, queridos hermanos, después de cada profeta, surgieron grupos de los infiltrados, de los hipócritas, de los enemigos de ese mismo profeta. Ellos hicieron textos para desviar a los compañeros de ese profeta, al pueblo creyente. Hicieron textos y atacando a ese profeta, destruyendo su personalidad, diciendo lo mismo que en su vida le decían de calumnias, que es un loco, es una persona endemoniada, es una persona que tiene problemas. Entonces los mismos enemigos, después de fallecimiento o martirio de un profeta, van a infiltrar entre el grupo de los creyentes y empiezan a ser difusores de supuesta palabra de ese profeta, pero lo que van a difundir son todo contrario a lo que ese profeta lo ha enseñado. Entonces, el resultado de todo ello, usted va a ver la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento usted va a ver los enemigos de los profetas hicieron el Antiguo Testamento en gran parte y empiezan a atacar y a atribuir pecados a cada uno de los profetas de una forma despiadada. Si usted estaría en lugar de los enemigos de Noé, ¿cómo lo vas a desprestigiar? Diciendo que él, salvado de diluvio, en lugar de adorar a Dios, va a hacer la vida de borrachería. Andar desnudo después de estar borracho. ¿O qué vas a decir respecto de otros profetas? David, cuando Dios le va a dar tanta bendición, entonces va a ser un adúltero asesino. O Salomón, después de recibir tanta bendición, va a ser un mujeriego incrédulo que va a construir templo para los demonios. O el profeta Lot, después de ser salvado y ser testigo de ese gran milagro de Dios, en lo cual Dios aniquiló a Sodoma y Gomorra, enseguida Lot va a emborracharse y acostar con sus hijas. O van a decir en contra del profeta Aarón, ese gran hombre de Dios, que luchó en contra del becerro. Le van a decir que él fue quien creó el becerro y fabricó el becerro. Si hoy en día estaría el profeta Aarón presente, ¿qué él podría calumniar que a él le duela peor? Si un enemigo de Aarón quería atacar a Aarón, ¿cómo lo podría hacer? Decir que el becerro del diablo lo hizo Aarón. Ese gran hombre de Dios, ese gran profeta de Dios. Quiere decir, ellos no tuvieron piedad con la dignidad de los profetas de Dios. Entonces los profetas son entre borrachos, fornicadores, asesinos de niños, mujeres, incluso de sus propios hijos. Donde dice Jefta en el libro de los jueces, dice Jefta, que era uno de los maestros de Israel, un gran hombre de Dios, elegido por Dios, entonces es quien va a sacrificar a su propia hija y dice que él, antes de ser elegido por Dios, era un corrupto que andaba tras prostitutas. O Sansón, que también es otro hombre que ha recibido atención del Señor, es un fornicador profesional con Dalila, y donde va anda detrás las prostitutas. O en la conquista de Jericó, los enviados de los hijos de Israel, que son hombres creyentes, ¿a dónde van a habitarse? En la casa de la prostituta Rahab. Que si de alguna forma quiere destruir todas las enseñanzas de los profetas. Entonces cuando llegamos a Jesús, que es un hombre monoteísta enviado de Dios, enemigo de los fariseos, enseguida cuando él va a ascender al cielo, entonces un fariseo se llama Pablo, le va a destruir todas las enseñanzas.
del monoteísmo lo va a desviar a politeísmo. Destruye toda la misión de Jesús, la buena nueva de Jesús, que es la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese fariseo, por tanto odio que tiene hacia los hijos de Ismael, empieza a atacar y dice, no, es que Jesús es un hijo de Dios, y empieza toda esa mentira, viene de Pablo. Y vas a ver que el Nuevo Testamento, en lugar de ser un libro formado por Jesús y los apóstoles, es un libro en gran parte como 20 libros, 13 cartas de Pablo, más obras de Lucas, que era discípulo de Pablo, y también es de Juan, que consideramos que no era discípulo de Jesús, sino era de Pablo, del pensamiento de Pablo. Entonces, en total va a ser 20 libros afectados directamente por el Pablo o por sus discípulos de su pensamiento. Entonces, de 27, 20 son de Pablo. Quiere decir, prácticamente eliminaron a Jesús, y Pablo, el enemigo de Jesús, va a ser fundador. Lo mismo pasa en el Islam. Cuando usted va a estudiar la historia del Islam, hay personas que encabezan a los enemigos del profeta del Islam. Entre ellos son dos personas más destacadas, Abu Sufyan y Abbas, el tío del profeta del Islam. Abbas es una persona que siempre va a estar al lado de Abu Sufyan, al lado de los enemigos. A veces no lucha, pero sí, a veces sí acompaña a la lucha al jefe de los enemigos del profeta, Abbas. Entonces, Abbas, el tío del profeta del Islam, incluso en varias batallas participa. En la batalla Badr va a ser capturado, prisionero por los musulmanes, porque es un enemigo que lucha, saca la espada luchando en contra del profeta del Islam. Quien hace las guerras en contra del profeta del Islam se llama Abu Sufyan. Estos nombres son importantes. Y Abu Sufyan, hasta la conquista de Meca, no va a abrazar el Islam. Quiere decir, al final está obligado, no tiene otro camino. Va a abrazar el Islam porque ya no hay otra forma. Pero Abbas, un poco antes de la conquista de Meca, abraza el Islam. Pero ellos dos enemigos jurados del profeta del Islam, Abbas el tío y Abu Sufyan. Después del fallecimiento del profeta del Islam, vienen 3 califas y cada uno prepara el terreno para 2 dinastías, que uno viene de Abu Sufyan, se llama Omeyas, otro viene de Abbas, se llaman los Abásides. 2 imperios de los injustos opresores que van a perseguir la familia del profeta del Islam, lo cual el profeta del Islam en el Sagrado Corán dice: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Dios ordena al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: di, no les pido retribución ninguna, solo amar a mi familia, solo amar. Y esas 2 dinastías injustos, corruptos, borrachos, mujeriegos, sodómicos, y eso no le han contado, que los abásides en gran parte eran sodómicos, también los omeyas, que acostaban con monos, perros, prostitutas, que era algo normal para ellos. Los que blasfemaban en contra del profeta del Islam, profanaban todo lo sagrado y más, degollaban a los descendientes del profeta del Islam. Los omeyas mataron 4 imames: Imam Hassan alayhi salam, Imam Hussein alayhi salam, Imam Sajjad, Imam Baqir. 4 fueron martirizados por los omeyas, más sus hijos, muchos familiares, Zayd, hijo de Imam Sajjad, Yahya ibn Zayd, miles de los descendientes del profeta del Islam fueron degollados. Uno de esos es Karbala, lo que pasó por la mano de los omeyas, descendientes de Abu Sufyan, que llegan al mando en el mundo islámico. Ellos son quienes van a expandir este supuesto gobierno islámico a la Hispania, y hacen tantos crímenes que hasta hoy en día asusta a los hermanos católicos. ¡Ay, musulmanes otra vez quieren expandir el territorio! Pero no saben que esos omeyas eran enemigos del Islam. En otro lado, ya tenemos a los abásides, que martirizaron 6 imames de los 12 príncipes de Génesis 17-20, lo que Dios promete de bendecir a Ismael dándole 12 príncipes, que son 12 imames descendientes de Fátima, hija del profeta del Islam. Entonces, estos 12 imames, uno está vivo, y el otro es Imam Ali, que fue martirizado por Khawarij,
10 fueron martirizados por estos, descendientes de Abu Sufyan, descendientes de Abbas, 2 enemigos jurados del profeta del Islam. Aunque Abbas en un comienzo, a usted nunca te lo van a enseñar que Abbas era un enemigo jurado de Ahlul Bayt alayhi salam. ¿Por qué? Porque él era un hipócrita profesional. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchalo bien. Los abásides, que hemos dicho eran mujeriegos, corruptos, asesinos, que duran muchos siglos. Los omeyas y los abásides. Los abásides martirizaron 6 imames. Imam Sadiq alayhi salam, Imam Musa ibn Ja'far, que muchos años Imam Musa ibn Ja'far estaba en la cárcel de los abásides. Imam Rida alayhi salam, Imam Jawad alayhi salam, Imam al-Hadi alayhi salam, Imam Hassan Askari alayhi salam, incluso ellos buscaban matar al Imam al-Mahdi y no lo pudieron. Entonces nos enfrentamos a 2 dinastías enemigos del profeta del Islam que quisieron borrar sus memorias en la historia. ¿Qué hicieron ellos? Por supuesto, después del profeta del Islam, los primeros 2 califas, señor Abu Bakr y señor Omar, facilitaron el camino eliminando a la familia de Ahlul Bayt del camino del poder, usurpando el poder. Abu Bakr y Omar prepararon el terreno para venida de los omeyas. ¿Quién va a dar autoridad a los omeyas? Omar. Pero después, ¿quién facilita la venida de ellos? El mismísimo señor Omar. Antes Abu Bakr, cuando le va a dar autoridad a Abu Sufyan, ¿sí? Entonces usted va a ver que con la venida de Omar, que Muawiyah va a estar al mando de todo Siria, Líbano, se llamaba Shamat. Entonces de ahí viene Osman, uno que es uno de familia de omeyas. Que el mensajero de Dios siempre decía, los enemigos jurados del Islam son ellos. Como Pablo el fariseo, que era enemigo jurado de Jesús, después los cristianos lo toman como personalidad importante. Lo mismo pasa con el Islam. La persona que hizo tantas guerras en contra del profeta del Islam, sus descendientes, que uno de ellos es Yazid, que manda a degollar a Imam Hussein, y toda la tragedia de Karbala viene de ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vamos a ver el texto. Ahora nos importa qué hicieron ellos en el texto. ¿De dónde sale Bukhari? Esto es la pregunta. Los omeyas lo que hicieron, tergiversaron muchos textos, dieron mucha autoridad a otros enemigos que eran judíos, rabinos, y ahora decían, somos musulmanes. Y ellos empezaron a inventar narraciones para destruir el prestigio del profeta del Islam. Lo mismo que hicieron en el Antiguo Testamento. Uno de ellos era Ka'b al-Ahbar, el jefe de los rabinos. Ka'b, jefe. Ka'b significa la parte sobresaliente, la persona sobresaliente. Ahbar, rabinos. El rabino más destacado de ese tiempo dijo que ya es musulmán y ya empezó en el tiempo de Omar empezó todo eso. Prohibieron las narraciones del profeta del Islam, que es decir, la palabra auténtica del profeta del Islam fue prohibido, y perseguían, torturaban, latigaban a las personas que quieran narrar narraciones auténticas, y empezaron a inventar narraciones a favor suyo y a favor de los omeyas, a favor de los abásides. Inventaron muchas narraciones que nosotros cuando lo estudiamos decimos eso son puras falsificaciones, y lo que han hecho por los judíos rabinos decimos israeliyat, narraciones falsificadas por los judíos. Y así que tanto el Antiguo Testamento es falso, esa parte de las narraciones que en gran parte están en la escuela sunita son falsos. Y lo vamos a explicar con detalle, no se preocupa. Aquí estamos para explicártelo. Pero es una introducción para ubicarte donde estamos. Entonces, con la venida de Muawiyah, Osman hizo tanta maldad que lo mataron los propios musulmanes. Llega Imam Ali alayhi salam, un corto tiempo va a ser asesinado, después de unos 4 o 5 años, y ya llega Muawiyah. No le deja a Imam Hassan más de un par de meses. Cuando Muawiyah llega al mando, la borrachería, fornicación, música haram, todo lo que era prohibido se pone halal. Se pone halal. El adulterio va a ser una costumbre de la comunidad islámica, la borrachería, todo. Que decir, vuelve al pacto del diablo, porque es enemigo de Dios, Muawiyah. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan a inventar narraciones a favor de los califas, de los que les facilitaron venir al mando. ¿Lo entiendes? Es muy justo, hay que ser muy claro lo que hacen. Porque Muawiyah debe justificar su forma de llegar al poder.
Así que va a dar tanta autoridad, más que todo a Usman, y después a Umar y a Abu Bakr van a inventar un montonazo de narraciones a favor de ellos. Y después también muchas narraciones para destruir al profeta del Islam y a su familia. Esas narraciones van a ser acumuladas, narradas, enseñadas en muchas mezquitas, mucha pobre gente viene, ahí lo va a aprender, y después hasta que ya llega el tiempo de los abásides. Y ahí empiezan a formar los primeros textos. En los primeros textos de los abásides, porque los omeyas y los abásides van a estar como rivales, en apariencia, aunque ambos tienen el pacto con el diablo, ¿me entiende? Entonces es como usted dice, el capitalismo y el comunismo son rivales, pero ambos tienen el pacto con el demonio, ¿me entiende? Incluso entre los seguidores del demonio hay pelea, eso es cierto. Entonces, cuando los abásides llegan al poder, ahí empieza a formar los primeros textos. Uno de esos textos es el Bukhari, el libro errado de Bukhari. Ellos dicen el libro correcto, yo digo errado, porque hay muchos errores, te voy a explicar. Entonces, en formación de esos textos, toda esa consideración lo tienen en cuenta. ¿Cuáles son? Que hay que atacar a la personalidad del profeta del Islam. Así que muchas de esas narraciones falsificadas en contra de la personalidad del profeta del Islam van a ser acumuladas. Y ahora te lo voy a explicar a alguno de ellos. Es que usted lo va a ver, la misma mano que hecho Antiguo Testamento, aquí está presente en Bukhari, para destruir a la personalidad del profeta del Islam. Y para censurar todas las virtudes de Ahlul Bayt, familia del profeta del Islam, para justificar usurpación del poder por los omeyas y abásides. Y todos ellos están de acuerdo que hay que censurar a Ahlul Bayt y hay que también, de alguna forma u otra, desprestigiar al profeta del Islam. Quiere decir luchar en contra de la infalibilidad de los profetas. Luchar en contra de la infalibilidad de los profetas. Que los profetas también erran, cosas así. Lo que el Sagrado Corán lo rechaza contundentemente, de una forma clara y concreta. Así que bueno, ya que has sabido dónde se ubica el libro Bukhari, en el tiempo de los abásides se formó ese libro, en los primeros 100 años de llegada de los abásides, y le van a dar mucha importancia porque lo primero que hace Bukhari es censurar una narración auténtica que es el Ghadir Khum, de la venida del mensajero de Dios delante de cientos de miles, más de 100 miles, algunos dicen 90 miles, de los compañeros. Levanta la mano de Imam Ali alayhi salam y dice, Man kuntu mawla fahada Ali mawla. Entonces Bukhari lo censuró, que la verdad eso es como, te deja boca abierta. ¿Cómo puede ser que Bukhari, de una forma tan despiadada, haya censurado la narración de Ghadir Khum, entre otras virtudes del Imam Ali alayhi salam, que usted incluso puede ver que en gran parte de las fuentes sunitas, como Al-Azhar al-Mutanathira fi al-Akhbar al-Mutawatira o Al-Fawaid al-Mutakathira fi al-Akhbar al-Mutawatira, escrito por el Jalaluddin as-Suyuti, el gran maestro sunita, él en ese libro trae la narración de Ghadir Khum. شرح الجامع الصغير نور الدین عزیزی lo trae. شرح الجامع الصغير مناوی المرقات escrito por Ali Qari. الأربعين في مناقب الأمير المؤمنين جمال الدين محدث شیرازی. En el libro السيف المسلول escrito por Sana'ullah, el alumno de Waliullah Dehlavi. Asna al-Matalib de Ibn Jazri, entre otros muchos sabios sunitas, como cientos de fuentes de ellos lo han mencionado. Incluso Ibn Taymiyyah, el jefe, fundador del pensamiento wahabita en tiempo de las cruzadas. Ibn Taymiyyah es extremista, enemigo de Ahlul Bayt. Ibn Taymiyyah también dice que esa narración ha sido narrada del profeta del Islam. Man kuntu mawla fa Ali mawla, quien yo soy su autoridad, Ali es su autoridad. Pero aún así, en el libro errado de Bukhari no ha mencionado esa narración. Imagínense, una narración que más de 100 compañeros del profeta del Islam lo han narrado. Más de 100 lo han narrado. Y Bukhari es tan atrevido que lo va a censurar. Bueno, con razón, entonces va a ser el primer libro de todo ello. Con mucha razón, entonces. Entonces, imagínense. Vamos a
hablarles un poco más sobre ese tema. Queridos hermanos, pasó también otra cosa interesante. En tiempos de los omeyas y los abásides, ellos inventaron compañeros que no existieron. Interesante. Empezaron a hablar de algunos compañeros, por ejemplo, dice, la cadena de la narración hay que mencionarlo. Yo escuché esa narración de fulano de tal y él de su maestro y él de su maestro hasta llegar al profeta del Islam. Se llama la cadena de la narración. Si no haya cadena, la narración no es auténtica. Pero en estas cadenas mencionadas en las fuentes sunitas, en gran parte mencionan a las personas desconocidas. Y cuando un gran maestro Shia, que se llama Allame Sayyid Murtaza Askari, el gran erudito contemporáneo, empieza a investigar, y ahora con tanta tecnología se puede investigar bastante. Y ahí escribió un libro que se llama 150 compañeros fantasmas que nunca existieron. Quiere decir, en las fuentes sunitas, en estas narraciones inventadas en el tiempo de los omeyas y los abásides, inventaron compañeros que nunca existieron. Por ejemplo, dice, esa narración, fulano de tal lo narro del profeta, y ese fulano de tal es un compañero fantasma, nunca existió. Nunca existió. Imagínense, entonces, les voy a decir, por ejemplo, algunos de esos nombres que han sido mencionados en las fuentes sunitas. Aswad ibn Qutba, Abu Mufazzar Tamimi, Nafi' ibn Aswad, Afif ibn Munzar, Harmalat ibn Salma, Rabi' ibn Matar ibn Thalj. Son nombres de personas fantasmas que nunca existieron. Rabi' ibn Afkal, At ibn Abi'at, Zarr ibn Abdullah Faqimi, Aswad ibn Rabi'a Hanzali, Zubayr ibn Abi Hala, Haris ibn Abi Hala, Tahir ibn Abi Hala. Igual, como en el Antiguo Testamento que hay libros que no tienen escritor, como el libro de Esther, de los desconocidos, ellos ahí, porque ya sabían lo malo que habían hecho en el Antiguo Testamento, empezaron a inventar personas que nunca existieron. Y otros, Abadat ibn Qart Tamimi, Abdullah ibn Hakim al-Dhubi, Haris ibn Hakim al-Dhubi, Halis ibn Zayd ibn Safan, Kobis ibn Hawzah Sadusi, عبید ابن سخر ابن لوزان انصاری، عکاشت ابن ثور قوسی، عبدالله ابن ثور قوسی، عبیدالله ابن ثور قوسی. Imagínense, entre otros. بشر ابن عبدالله، مالک ابن ربیع تمیمی، هزهاز ابن عمرو عجلی، حمیزت ابن نعمان بارقی، جابر اسدی، عثمان ابن ربیع ثقفی، سواد ابن مالک تمیمی، عمرو ابن وبره، حمال ابن مالک. Y cada uno de estos compañeros fantasmas supuestamente empiezan a narrar sus propias narraciones del profeta del Islam. Y todos falso, con estos propósitos de destruir el Islam. Y lo hicieron bien. Y así secuestraron al Islam en la mano de los opresores de la historia. Pero la corriente Shia que seguía a Ahlul Bayt siguió existiendo. Hasta la Revolución Islámica, que sale a tener un gobierno, y antes también tuvo algunos, podemos decir, salidas al poder, pero de nuevo les suprimieron. En tiempo de los safávides tuvimos algo, pero por primera vez como una civilización shia con autoridad, con todo, que decir, los religiosos al mando, por primera vez es por eso. Que decir, vamos a recuperar todo eso y ojalá algún día entre los cristianos y judíos también surja un movimiento así como Shia que van a purificar estos textos y decir que esos son falsos. Y los cristianos que van a dejar las enseñanzas de Pablo, ojalá. Pero bueno, uno que deja las enseñanzas de Pablo va a convertirse al Islam Shia, alhamdulillah. Entonces, queridos hermanos, ya que has sabido eso, vamos a ver primero cómo los sabios sunitas consideran al libro errado de Bukhari. ¿Qué tan importante es ese libro para ellos? Lo vamos a explicar. Después vamos a ver cuántos comentarios hicieron a ese libro. Y después, uno por uno, vamos a sacar los errores de una forma clara y despiadada. Bueno, despiadada no es una buena palabra, justa. Porque cada vez que usted quiere tratar a una persona con la justicia, bueno, cuando estamos hablando de la ciencia, hay que tratarle con rectitud
y exactitud. No se puede decir, hay tolerancia en la ciencia, tolerancia en el conocimiento. No tiene sentido. Quiere decir que tú aceptas parte de la ignorancia. Aceptas la ignorancia como la ciencia. Eso es errado. Eso no es correcto. No hay tolerancia cuando hablamos del conocimiento. Hay que rechazar a la ignorancia. A la gente lo decimos, bueno, bienvenido, convivencia, tolerancia. Pero cuando se trata de un texto errado, aquí no se puede tener piedad. Hay que explicarlo claramente, de una forma valiente. Así que, queridos hermanos, sin más, vamos a ver qué dicen los grandes sabios sunitas sobre el libro errado de Bukhari. El libro errado de Bukhari es uno de los 6 libros que para los hermanos sunitas se llaman 6 libros correctos, Sehaho Sitta, 6 libros correctos. El primero y lo más importante es el libro errado de Bukhari. Después el libro Muslim, ellos dicen Sahih Muslim, el libro correcto de Muslim. Sunan Abi Dawud, Sunan Abi Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i. Y una cosa muy interesante, que todos son de Irán. Bukhari es de Bukhara, Muslim Neyshaburi es de Irán, Abi Dawud Sajestani es de provincia Sistan, Irán, Ibn Majah, Qazvini es de Qazvin de Irán, Tirmizi es de Tirmiz, Irán, Nasa'i es de Nasa, Irán. Todos son persas iraníes. Es interesante, no son árabes. Bueno, eso de Bukhari, que es como para 2 siglos después del profeta del Islam, es el primer libro correcto de los sunitas. 2 siglos después del profeta del Islam. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos hicieron 1 siglo a partir del señor Omar era prohibido narrar narraciones del profeta del Islam para poder censurarlo bien. Taparon las narraciones del profeta del Islam, lo censuraron y empezaron así a inventar narraciones.